Hola a todos y bienvenidos a Brady Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Estamos una semana más y está también, como siempre, Martí Alonso. Buenas, Martí. Pues hola a todos y bienvenidos de nuevo, que hacía tiempo que no nos veíamos por aquí. Antes de nada, pediros disculpas a todos los oyentes recurrentes, que si no habéis visto contenido estas últimas semanas ha sido básicamente porque tanto Albert como a mí se nos ha hecho imposible compatibilizar nuestros horarios, con lo cual nos ha sido imposible ponernos de acuerdo para poder grabar. Ahora ya sí que vuelve a estar ya todo normal, ya volvemos a estar cada uno en sus respectivos hogares, así que ya vamos a poder continuar con el programa tal y como siempre hemos hecho. Y dicho esto, Albert, ¿qué novedades tenemos que comentar? Sí, pues para empezar con las novedades, tenemos que comentar portfolio de inversión. Y es que hemos añadido varias funcionalidades nuevas que nos habéis pedido. Entre ellas, Martí, ¿qué nos hemos metido aquí en portfolio? Porque son novedades importantes. Mucho, mucho, la verdad, y además eran cosas que nos habíais estado pidiendo activa y por pasiva. Ahora ya por fin podéis importar vuestros portfolios vía formato Excel o CSV, lo cual es maravilloso para todos aquellos usuarios normales que digáis, joder, vale, sí, vuestra herramienta está muy bien, pero me da un poco de palo pues empezar a añadir posición por posición cuando ya lo tengo todo en un Excel para seguir mi cartera. Así que ahora ya sí que no tenéis ninguna excusa, tenéis una herramienta gratuita en la que simplemente si descargáis el formulario de portfolio de inversión, copiáis vuestra cartera y la ponéis ahí en formato Excel o CSV y pum, automáticamente ya la tendréis importada en portfolioinversión.com. La verdad es que es algo que hacía tiempo que deberíamos haberos podido entregar, pero por A o por B, pues desgraciadamente nos hemos ido retrasando. Pero ahora ya sí que tenéis una funcionalidad que yo creo que va a aportar muchísimo valor, sobre todo de aquellos que tengáis varios portfolios. Ya sabéis que con una cuenta pues podéis tener varios portfolios y digáis, bueno, pues no tan solamente tenía mi cartera real, sino también mi watchlist. Pues nada, y es que ya lo podéis importar todo desde ahí y os ahorra muchísimo tiempo a todos los usuarios que queráis pues tener una herramienta con la que traquear de manera correcta vuestras inversiones. Que además, por ejemplo, Excel no te da dividendos ni esas cosillas así, con lo cual nuestra herramienta es muchísimo más potente y además se están viniendo más cosillas. Aparte de esto, también podemos clonar portfolios, que eso es absolutamente maravilloso. Las utilidades de esto, pues, es también un must que deberíamos tener ya desde hace mucho tiempo. Creo que clonar portfolios también añade muchísimo valor a la plataforma y además también hemos hecho algún fix de algún bug que habíamos encontrado por ahí. Alex y Alfon se han estado metiendo al 100% en eso y ahora pues la herramienta es un mundo muchísimo mejor del que era antes y seguimos trabajando en las cosas que realmente van a impactar para bien y van a suponer un cambio de 360 grados en No, portfolio de inversión. de 180, porque si lo Eso, haces de sí, sí, tienes razón. 360 te quedas en el mismo sitio. Tienes razón. Es que yo pensaba en los que hacen downhill y esas cosas que dices, joder, eso es lo que mola más. Pero sí, sí, así es. Pues bueno, en el programa de hoy, aparte de haberos comentado estas novedades, vamos a hablar sobre nuestra cartera y vamos a hacer el resumen mensual sobre las posiciones y los cambios que ha habido. ¿De acuerdo? Empezaremos hablando de algunos cambios, también de Adriatic Metas, actualización, Martía una masterclass de Howard Hughes y también hablaremos del resto de posiciones. También recordaos que para apoyar este programa podéis dejar un me gusta en YouTube y en la plataforma que os escuchéis y también comentad, que ayuda muchísimo a que esto llegue a más gente, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, Martí, vamos a comenzar hablando sobre los cambios que hemos tenido en la cartera. Venga, dale. Pues empezamos por uno de los primeros movimientos, y es que vendimos un poquito más de Meta, que ya nos queda muy poco, y lo hemos reinvertido en Cineplex. Básicamente Meta se ha mantenido estable alrededor de los $300 y Cineplex pues cayó, lo que en mi opinión no tiene ningún sentido. Además presentó resultados muy buenos. En este programa no lo vamos a comentar básicamente porque es que se haría demasiado largo, ya lo vais a ver más adelante. Pero sí que en un futuro, si queréis, pues voy a hacer la actualización sobre los resultados de Cineplex y lo que yo espero
que vaya sucediendo en los próximos quarters. Si es así, pues dejádmelo en los comentarios para que veas si hay interés. Y aparte de eso, Albert, ¿qué ha pasado con el petróleo? Sí, pues el petróleo, aparte de volar, es que hemos hecho algunos cambios. Después del programa que tuvimos con Jorge, me comencé a mirar Bytex más en serio. La verdad que me pareció una oportunidad de inversión bastante clara. Y como quería también ampliar posiciones, pues hemos rotado Orezon, que también Orezon la vendimos a tiempo antes de la caída fuerte. Y me estoy pensando, Martí, quizá en hacer otra rotación y volver a entrar en Orezon, porque ahora vienen un par de catalizadores bastante potentes para la empresa. Pero bueno, eso lo dejo en el tintero. Esta semana me lo miraré mejor y veremos qué cambio se puede hacer. Materia de Entonces, otro programa también, Albert. Que sí, lo pues dejen sí. en los comentarios si realmente interesa, porque es que hacer este tipo de vídeos pues supone un esfuerzo grande y claro, como tenemos muchas cosas que hacer, pues vamos, si vemos que a él le tenemos que dar prioridad, pues hacérnoslo saber en los comentarios, por favor. Pero bueno, lo tengo en el tintero, todavía tengo que valorarlo bien y creo que todavía me queda esta semana para pensarlo desde los catalizadores de Orezon, así que lo vamos a dejar ahí. De todas formas, lo que he hecho con las posiciones del petróleo, he reducido en IPCO, que era una posición ya bastante significativa dentro de la cartera, es una posición muy grande, entonces he reducido un tercio la posición que teníamos en IPCO. Y este tercio de IPCO con la venta de Orezon se ha ido a parar a Bytex. ¿Y por qué he comprado Bytex? Pues lo podéis ver en el gráfico que tenemos a la derecha. Ahora mismo el petróleo americano está en el West Texas a día de hoy. Está a $92 el barril. A $92 el barril, Bytex está generando un 33% de free cash flow yield. O sea, es una locura. Si es cierto que tiene deuda, está altamente apalancada y parte de ese free cash flow va a pagar la deuda. Pero bueno, pagar la deuda es una forma también de aumentar el valor de la compañía. Pues si tiene menos deuda, pues al final te queda más parte para ti también y no para los acreedores, una vez elimine la deuda. Y además la otra parte de ese free cash flow que va pues la mitad a repagar esa deuda y la otra mitad hacia los accionistas, pues va en forma de recompras y dividendos. En total, pues ahora mismo está a un 17% free cash flow yield en recompras, lo cual pues me parece un retorno del accionista bastante interesante. Pero es que incluso si bajásemos el precio del petróleo a $70, estaríamos recibiendo un 7% de ese free cash flow en recompras y en dividendos. Y además de que pagando otro 7%, repagando la deuda, que una vez se reduzca, en vez de la mitad de ese free cash flow ir en recompras, va a ir el 75%. Por lo tanto, va a aumentar esa yield que recibimos como accionistas. Por lo tanto, es una empresa que incluso si el petróleo bajase un 20%, seguiríamos teniendo a largo plazo unos retornos muy buenos y yo creo que es bastante interesante posicionarse ahora mismo en esta empresa, pues si los precios se mantienen elevados durante unos cuantos meses, va a repagar gran parte de la deuda y en un año o un año largo, 2 años, vamos a estar recibiendo encima muchísima más cantidad de dinero en forma de recompras y dividendos. Y por eso he comprado Bytex, además de que te expones al shale de Estados Unidos, que los activos que tiene son bastante buenos y con el aumento de productividad, pues creo que puede afectar de forma muy positiva también a Bytex. Y esa ha sido la compra, Martí, que he tenido en cartera. Y además, o sea, lo bueno de esto es que aquí, o sea, si bien IPCO es una empresa, y ya lo hemos comentado muchas veces, que bueno, que el yield, o sea, aunque los múltiplos no se expandan ni nada, pues que vas a tener una rentabilidad de doble dígito elevada una vez entre BlackRock en producción. El problema es que es más o menos, no quiero decirlo así, pero dinero muerto entre muchas comillas hasta que entre en producción BlackRock. Con lo cual, esta es una forma de tener exposición al oil y tener las dos. Tenemos la tesis a largo plazo, que sería por así decirlo IPCO, y después tendríamos las partes más a corto plazo, como podría ser Petrobras, que ya nos va dando dividendos, Valeura o Bytex en ese mismo caso. Valeura tiene que estar imprimiendo una de cash con el petróleo. Esto además creo que comentaron, esto lo comentó IPCO,
porque IPCO ya la comentaremos luego, la empresa ha levantado, va a emitir 200 millones en deuda, ¿de acuerdo? Lo comentaremos después. Y hizo una presentación a los deudores para ampliar esta deuda. Y creo que comentó que estaba vendiendo el petróleo de Malasia con un premium de $8 respecto al Brent. Entonces, no sé si ya en Asia, que hay tanta demanda, quizá Valeura, habrá que ver cuál es el premium por el cual está vendiendo los barriles, porque el Brent está a 95. Si se le aplica algún premium, puede que Valeura esté cerca a los $100 vendiendo los barriles. Lo digo así por decir, ¿eh? Sé que no en todos los pozos está vendiendo a premium, ni mucho menos, pero como ahora la demanda en Asia está tan cotizada, es posible que sí que se le está aplicando ese premium, ¿de acuerdo? Pero bueno, de base, $95 el Brent, vale, que está imprimiendo una de cash, pero impresionante. Bueno, hace nada, creo que fue justamente ayer, ya subía un 7,5, una cosa así, no me acuerdo. ¿Fue ayer o antes de ayer? Sí, ahora lo comentaremos también eso, porque ha descubierto bastante petróleo. Sí. Bueno, aparte de esto, pues tenemos que rotamos parte de las acciones de PureCycle a Howard Hughes Holdings. Ya vamos a ver por qué. Más que nada era por cuestión de pesos relativos. O sea, no es que haya algo que me desagrade de PureCycle, ni algo que hayamos visto nuevo en Howard Hughes. Era simplemente pues puro rebalanceo de pesos y de cartera. Y aparte de esto, también tenemos bastantes dividendos que vamos recibiendo, sobre todo desde las posiciones secretas, pues que aún no hemos estado reinvirtiendo. Y también tenemos pensado vender las posiciones residuales que tenemos, que son con posiciones del 0,3%, etcétera, etcétera, a otras oportunidades que ya hemos estado encontrando dentro de integrantes de la nueva cartera, o dependiendo de si algunas de las empresas que están en nuestra watchlist se ponen a precio, pues para allá que se van a ir. Aparte de esto, comentar la cartera. Realmente el performance que estamos teniendo está yendo muy bien. Ahora el oil se está recuperando, las posiciones secretas están yendo todas como un tiro, que hay una en particular que es la que más me gusta, pues que anunció un plan estratégico que me pareció realmente fantástico. O sea, es brillante, está asquerosamente barata. Cada vez que la miro tengo que ver razones para no comprar. Hablo personalmente, no lo hago por propia cordura, por supuesto, y porque no me he vuelto loco. Y aparte que obviamente también tiene sus riesgos. Pero, o sea, está yendo todo tal y como nos esperamos. Esperamos que siga siendo así, porque la verdad es que estoy muy contento con el performance que están teniendo prácticamente todas las empresas de la cartera, salvo algunas decepciones que hemos tenido, por supuesto, como podría haber sido Neonode o empresas parecidas, pero en general estamos estando bastante bien, y lo mejor de todo es que volvemos a ampliar la diferencia con el Standard & Poor's, que más o menos a mediados de este verano, en junio, julio, pues el alfa que le sacamos al mercado pues se redujo por la caída del oil, pero ahora volvemos a tirar para arriba y a estar felices y comernos perdices. Esto lo comentaba Martí en Twitter, que lo he puesto esta mañana, revisando la cartera para hacer el programa. Y es que, hostia, la verdad que lo estamos petando bastante. O sea, con diferencia, creo que la cartera que estamos gestionando los dos, al menos, va mejor que la mía, con diferencia. Ahora que he vuelto a estar positivo gracias al rebote del hoy, pero digo, hostia, la que estamos gestionando está yendo muy bien, muy bien, muy bien. Estoy bastante contento. Y lo que también es fantástico es que todo esto es jugándolo vía acciones, porque creo que si lo jugásemos vía opciones, que por cierto tengo mucho más que aprender, tal y como me ha demostrado mi buen amigo Antonio, pero realmente, o sea, con su asesoramiento, su consejo, yo creo que el alfa que podríamos sacar jugando con opciones es infinitamente superior al que tendríamos jugándolo con acciones. Sin ir más lejos, en por ejemplo Cineplex, que más o menos sabes el catalizador en que sabes que vas a tener los próximos 2 quarters que van a ser muy buenos, pues en vez de jugarlo vía acciones, pues lo haces mediante calls, y la rentabilidad era espectacular. O sea, en un escenario muy conservador en que Cineplex pues llegaba a subir, sí, pero no era nada exagerado, pues la rentabilidad, me lo invento, si sube un 20% o una cosa así, pues con las
con las calls llegamos a subir un 200% y además de un modo bastante seguro y bastante cubierto, es decir, muchísimo mejor. A ver, en cuanto podamos implementar ya también las opciones en portfolio de inversión, pues vamos a tirar para allá y yo creo que a partir de ahí el performance de la cartera va a ser bastante superior. A mí es algo que me gustaría aprender, Martí, el tema de opciones, porque no lo domino para nada. Pues Antonio es tu hombre. Habla con Antonio. Sí, ya sé que controla bastante. Él lo enseña de todo. Dicho esto, Albert, le empezamos a dar caña. ¿Qué te parece? Vamos a ver las posiciones y a comentarlas. Y teníamos que actualizar Adriatic Metals porque, bueno, ha habido bastantes cosillas y tenemos que tener en cuenta que es una empresa que está a punto de entrar a producir ya y cómo está funcionando todo. De momento, pues el 88% del proyecto ya está construido y el 94% del capital pues ya se ha otorgado, está pendiente de adjudicación o está ahí, está prácticamente ya todo atado, ¿de acuerdo? Encima se extrayó la primera mena de rupees y ya se quedó almacenada, están sacando mena y almacenándola, esto ocurrió el 15 de julio, que tocaron el cuerpo del depósito y el desarrollo pues de los declinos inferiores y superiores para comenzar pues la extracción del depósito y su procesado, pues bueno, se llegó al final del segundo trimestre y ya, como digo, pues esta mena se ha comenzado a almacenar. Comentan que todos los elementos a largo plazo pues ya se han pedido y que las entregas pues están dentro del horario que ellos calculan y que se anticipa que la primera producción del concentrado, que ya es la producción comercial, si es cierto que ha de comenzar el ramp up de producción para llegar pues a la cota de producción ya pues estándar, en la cual pues veremos el dinero fluir, es de unos cuantos meses, pero el primer concentrado ya va a salir de fábrica en noviembre de este año. O sea, nos quedan, pues nada, estamos a mediados de septiembre, octubre, noviembre, 2 mesecitos y ya por fin tendremos Adriatic Metals, que llevamos desde, al menos yo la acción la compré creo que en 2018, entonces ya llevamos pues unos 4 o 5 años en esta empresa. Y la verdad que, hostia, ya podía haber ido all-in Adriatic Metals porque la compré a $1, así que no hubiese estado nada mal la rentabilidad solo comprando Adriatic Metals. Pero bueno, siguen con la construcción de la carretera y la renovación de la línea ferroviaria, que es una vía pues antigua que quedó en desuso y ya pues al pueblucho no llegaban ni los trenes. Pues bueno, Adriatic ha reformado las carreteras y ha reformado esa línea ferroviaria, que también va a incluir más adelante pues una línea de pasajeros que va a hacer que el turismo llegue a bares, de bares y a los bares, me parece, porque allí en Bosnia no sé cuál es el deporte nacional, pero quizá el ir de bares será uno de ellos. Joder, entonces, pues bueno, que era made in Bosnia, ¿eh? Entonces es bastante positivo. Obviamente esa línea no es solo para pasajeros, sino para llevar la mena ahí a Sarajevo y luego pues a Croacia y sacarlo vía marítima. También Adriatic pues hizo el informe de sostenibilidad que se publicó en abril y bueno, y en el primer trimestre le dieron pues un reconocimiento de estatus, ¿no? al proyecto en Bosnia como pues pieza clave de la economía, ¿no? El proyecto de importancia especial. Y es que pensad que solo con lo que ya está en el DFS es el 2% del PIB de Bosnia. O sea que va a ser un proyecto totalmente clave. A nivel de exploración, pues bueno, la exploración siguió en Rupees Northwest y en el depósito, que a esto ha añadido significativamente pues una ampliación de la vida útil del proyecto, que todavía no está constatada en un documento en el que os digan, pues ya se amplía la vida a 10 años, oficialmente, no, pero está básicamente que ya se sabe. La nueva zona inferior de Rupees Northwest pues se ha confirmado que es un cuerpo mineral pues bastante rico en cobre, oro, plomo, zinc, plata y antimonio y que no tiene mucho bario. Y es que parece que hay tanta mineralización en esa parte que expulsa esa roca, o sea, es casi todo metal. Tiene un grado bastante alto. Además, ya sabemos que pues entre Rupees y Rupees Northwest, que es otro depósito, no es que sean dos depósitos que están conectados, sino que se sobreponen.
Y esto parece ser que a nivel de ingeniería pues les da varias posibilidades de desarrollo al proyecto, ¿de acuerdo? Se actualizó el Maiden Resource Estimate, el cual fue genial, fue un aumento, como digo, muy significativo. Esto fue el 27 de julio, que lo comentamos también en una actualización, y se espera otro Resource Estimate de cara a octubre. O sea, de cara al mes que viene seguramente tengamos otra actualización del resource de los proyectos, ¿de acuerdo? Supongo que se van a añadir pues más estimaciones y supongo que otros estudios como metalúrgica, etcétera. También, pues bueno, se ha movilizado otro equipo de un drill de diamante para acelerar la exploración, pues bueno, sobre todo Rupees West. Es que hay muchas cositas de exploración, también están llevando equipos a otros targets que tienen por allí, así que a ver qué sale, pero tiene buena pinta. De momento con lo que he descubierto hasta ahora es otro depósito de rupees prácticamente. Lo que va a ampliar la vida, como digo, la va a doblar, y si hacen high grading y aumenta la capacidad del 1000, el net present value pues va a aumentar bastante. A nivel financiero, pues el proyecto al final subió un poquito de precio, un CAPEX de 182 millones de dólares, pero bueno, la compañía está totalmente financiada. De hecho, tiene otro pack de deuda del que dispone, que son unos 30 millones de dólares, que los puede disponer del pack de deuda de Orion. Y además el saldo que tiene ahora mismo, pues tiene 85 millones de dólares en caja, pues lo cual está bastante bien. Con esto aguantan de sobra hasta que empiece a producir. Y bueno, durante este medio año se hizo una ampliación de capital de 32 millones para financiar la exploración, que la acción cayó inicialmente, pero yo dije, hostia, esto es bullish de cojones, esta ampliación de capital, porque quieren sacarlo todo rápido antes de empezar a producir, por si hay que cambiar el plan de la mina, poder hacerlo rápido y aumentar el net present value y el cash flow que van a generar. Por lo tanto, bastante bullish y así ha sido. Y para acabar un poquito, vamos a hablar de la valoración de Adriatic, que esto lo comentaba en un Discord el otro día. Me dijeron, ¿cuál es tu precio objetivo de Adriatic Metals? Ahora la acción estará en 3,6, 3,7 dólares australianos, más o menos lo que nos ponen aquí en pantalla, de 3,6 dólares, que es la estimación esta. Lo que nos da una capitalización bursátil, lo vamos a hacer en dólares americanos, de 744 millones de dólares. Teniendo en cuenta el cash que tiene ahora, que son 85 millones, y la deuda, pues que son más o menos unos 120 millones o así, digamos que va. Te capitaliza de Enterprise Value, que aquí nos dice que 738 millones, 800 millones de dólares de Enterprise Value. Vale. En la parte derecha tenemos el Free Cash Flow que va a generar después de impuestos durante la vida de la mina. Los precios a los cuales se ha calculado esto no han variado demasiado, alguno para arriba, otro para abajo, ¿de acuerdo? Primer año 200 millones, el otro 284, 260, 260, 216, 223 y ya a partir del séptimo año declina. Pero hemos dicho que ha descubierto otro depósito igual de tamaño prácticamente que el original en el cual está esto calculado. Si ahora hacen, ya no te digo que amplíen la capacidad del 1000, que seguramente lo pueden hacer, o que hagan high grading, ya no te digo que hagan un high grading, que para quien no lo sepa es pues ir a las zonas con mayor mineralización primero, sacarlo antes y así pues tienes los cash flows adelantados en el tiempo. No te digo ya tampoco hagan high grading, solo te digo que en vez de hacer todo eso y que los primeros años el free cash flow sea de 350 millones anuales, que mantengan los 250 millones de free cash flow durante los 10 años y luego ahí sí que empieza a declinar, ¿vale? Eso es bastante comprable, no me parece nada exagerado. Pues vale, si de media te va a hacer de forma sostenida unos 200, 250 millones de free cash flow y está cotizando 800 millones, ¿cuál es tu free cash flow yield actualmente? Es un 30% de free cash flow yield cuando empieza a producir esto en 2 meses. Que
claro, es Bosnia, es un único activo, muy bien, pero hay la mayoría de las mineras en Burkina Faso, en Mali, de oro o países del estilo, en el cual pues tienen un único activo, están cotizando pues a un 10, a un 12% free cash flow yield. Pues mira, y si Adriatic Metals cotizase a un 15% free cash flow yield, con una penalización sobre las mineras de oro de los países del Sahel, pues podrías decir, vale, además ya no vamos a contar que tiene un potencial de exploración enorme y que puede hacer high grading y que puede aumentar el 1000, sino que va a mantener los free cash flows que ya tiene con este proyecto durante algunos años más. Pues si la tienes al 30% de free cash flow y la quieres al 15% de free cash flow yield, pues la acción te va a valer seguramente unos 8 dólares la acción, lo cual es el doble. Y al 15% de free cash flow yield me parece una valoración barata para una empresa, aunque sea una minera, porque muchas mineras te cotizan a múltiplos A ver, más elevados. eso, Albert, es tomándolo con pinzas. Es decir, vale, sí, yo creo que Adriatic te cotizaría un 15% de yield perfectamente, pero una vez ya logren aumentar la vida útil de la mina. Si no, Eso ya lo tienen, Martín. bueno, sí, sí, yo lo digo, pero que luego lo cambien aquí en la diapo. Que no solamente te salga de, vale, ahí vamos a ganar pasta hasta 2031, más o menos. A partir de allá, todo residual. Sí, Cuando pero esto se utilice, eso ya lo tienen, Martí. Y el depósito está ahí, lo que todavía no se ha plasmado en claro, una diapositiva. es lo que estoy diciendo. Que cuando se empiece a plasmar y vean los analistas, yo creo que imagino que a partir de ahí van a decir, vale, pues entonces sí, porque alguien que no se la mire, pues va a decir, bueno, está barata ahora, pero dentro de un tiempo no lo va a estar. Imagino, no lo sé. Bueno, Pregunto. de todas formas, si no existiese, en 3 años te recompras toda la empresa. Al precio al que está cotizando actualmente, sí. Yo Sí, digo al 15%, si estuviese cotizando el quince por ciento vale. del yield. No, al 15% me parecería. Seguiría estando barata, porque ya te digo, las mineras en. No sé cuánto está ahora. Mira, a cuánto está Orezon, que está en Burkina, una situación complicada. Monomina, ¿de acuerdo? Con potencial de exploración y de ampliación, que lo van a publicar, que es lo que he comentado antes, que tienen cosillas ahí interesantes, pero Adriatic es todavía mejor. Y Orezon, como West African, están cotizando a per 6, ¿vale? Que sería Aquí estaríamos a 4, más o menos. sí, A 4 o 3 veces y media. 3, 4 veces. O sea, todavía te debería subir la acción que un 60% para estar cotizando como una mina en Burkina Faso. Sí, Y Bosnia básicamente. no es Burkina Faso. Al contrario, o sea, yo lo veo como bullish que esté en Bosnia. O sea, tienes una mina Mm, que realmente va a tener un impacto en el país. O sea, en que ahí, bueno, los Balcanes sí, a veces le dan a tendencias belicistas, pero no me compares esto con África y el país del diamante de sangre. sí. Por lo tanto, mi precio objetivo sigue siendo esto, unos 6, 8 dólares me parece que está bien, no bien valorada. En verdad es que 8 dólares sigue estando barato, pero ya ¿Dólares australianos o americanos? australianos, Vale, vale. australianos. Sí, sí, americanos ya estaría el precio perfecto, ¿eh? Pero bueno, entonces, bueno, sigo bastante bullish con Adriatic. De hecho, no he vendido una sola acción desde 2018 y ha sido buena decisión. Así es. Pues si te parece, Albert, cambiamos un poquito de temática y pasamos de hablar de minerales a madera y real estate, porque hizo Howard Hughes, creo que fue el día 12, si no recuerdo mal, el Investors Day, y bueno, pues para comentarlo un poquillo, además Howard Hughes como que siempre lo hemos tenido un poco marginada en el podcast, ¿no? Me da un poco la sensación, cuando debería ser todo lo contrario, es una empresa que siempre me ha gustado mucho desde el momento en que la vi. Lo que sí que hemos comentado varias veces es su modelo de negocio y el círculo virtuoso y por bla, 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 bla. Así que esas cosas ya sí que no le voy a comentar. Pero sí hablar un poquito más en concreto de la empresa. Y primeramente me gustaría empezar un poquillo hablando rápidamente sobre la situación del real estate. Porque ahora con la inflación desbocada, vemos muchos gráficos en Twitter diciendo, yo qué sé, que no hay aplicaciones para las hipotecas, el real estate te va a caer un 30% en 2 meses. Yo no tengo ese tipo de visión, todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario. No digo que vaya a subir muchísimo, digo que hay una falta estructural
de construcción de hogares en Estados Unidos y que ahora ni lo va a pasar tan mal, y si la inflación se recupera, pues yo creo que le va a ir relativamente bastante bien, con lo cual, más que nada, hacer una breve introducción sobre cómo yo veo las cosas en el real estate. Tal y como podemos ver en el gráfico de arriba a la derecha, vemos las aplicaciones de hipotecas que, como hemos dicho, se han desplomado. De hecho, están a niveles a los mismos niveles que en 1995, es decir, que hace un puñado que no están así. Y luego vemos como el coste de la hipoteca ahora más o menos está entre el 7 y el 8%. Ahora ha bajado un poquillo, creo que la última vez estaba en el 7,3%, no lo recuerdo. Aquí hablamos de la hipoteca por ciento de la 30-year fixed mortgage rate, que gracias a Fanny y a Freddy, como muy bien sabéis, pues eso puede existir y además es refinanciable y con todas esas cosillas. Y vemos cómo desde a partir de 2020 que tocaron mínimos, bravísimo por aquellos que refinanciaron o compraron una casa con los tipos de interés estando al 2,7 o por ahí, de las mejores jugadas que se puede haber hecho. Y ahora vemos cómo desde la inflación que se ha desbocado y las consecuentes subidas de los tipos por parte de los bancos centrales, pues vemos que ha subido muchísimo. Pero aún teóricamente no tendría nada que comparar con la última época inflacionaria en los 80, en donde el coste de las hipotecas pues llegaron a superar el 18%, con lo cual la situación es bastante diferente. Os voy a poner más adelante también un gráfico en el que hablo sobre los tipos de interés y más o menos comparándolo con los años 80 para que se entienda bien, porque no es tan solo las subidas del tipo de interés a nivel porcentual, sino el nivel de la riqueza que se tiene en el momento, que eso me parece un ajuste bastante bien. Pero vemos cómo desde el año 75 pues empezaron a subir rápidamente los tipos de interés hasta pasados los 80, en el 81, en el 82, cuando ya tuvimos la recesión. Y si nos fijamos, vemos que el valor de las casas, más o menos en el mismo periodo, desde los 70 hasta los 80, pues siguió a la par de la inflación. Luego es cierto que a partir del 81, más o menos 82, cuando ya empezó a ver la crisis, pues estuvo más o menos cayendo levemente, para luego a partir del año 86, pues volver a tener la tendencia alcista que ha mantenido hasta el día de hoy. Es decir, que teóricamente no tiene por qué ser o sea, es decir, dependiendo de cómo tengas la estructura de la deuda, pues te va a impactar negativamente al valor de tu casa, pero que realmente es un activo real, con lo cual a largo plazo suele ajustarse más o menos a la inflación. Si vemos también cómo se comporta la inflación y el crecimiento de los precios, vemos cómo la inflación y el crecimiento de la inflación con el crecimiento de los precios de las casas, pues en el pasado ha tenido una tendencia bastante correlacionada, sobre todo lo vemos en la subida que ya hemos comentado a partir del 75 y después en el 80 vemos como los picos pues son bastante elevados y cómo más o menos se mantiene una misma tendencia, lo cual nos confirmaría que más o menos suele ser un activo que se protege de la inflación relativamente, teniendo en cuenta de nuevo cómo tengas la estructura de la deuda. Si nos fijamos también, otro de los argumentos más bearish, es decir, que el house, el price to rent ratio, que es tal vez de los mejores indicativos de burbuja, pues vemos cómo incluso ha llegado a superar las notas de la última vez. Eso además es de 2020, no está... No, sí, está hasta 2021, es decir, aún no, el gráfico no capa la subida de toda la inflación desbocada que hemos visto, está realmente bastante más elevada. Pero debemos tener presente que la situación no creo que sea comparable con la de la última vez. En primer lugar, porque las rents, los leases, serían más los leasings están con contratos más o menos definidos con ciertos plazos, que pueden ser de 5 o más años. Los rentals funcionan más o menos diferente y se pueden cambiar, pero los leases no. Y es decir, que termina teniendo, esto lo que coge es la media, con lo cual estás cogiendo una media que está lagueada,
porque aún no se han capado las nuevas subidas de las rentas. Y de hecho, si tú miras el precio de las rentas, vemos como sí, han empezado a crecer más lentamente, pero ya están empezando a crecer. Y eso sería una tendencia que debería continuar. Con lo cual, no termino de comprarte que haya una burbuja especulativa malvada como la que había antes. ¿Y eso cómo lo confirmo? Pues con las vacancies que encontramos en las rentals y en los homeowners vacancies. Vemos como las homeowners vacancies están en mínimos desde hace muchísimos, muchísimos años, prácticamente en mínimos de la última década seguro, pero de muchísimo más. Vemos como en el año 75 pues las vacancies de los homeowners eran bastante más elevadas. Y en los rentals vemos exactamente lo mismo, como han estado cayendo significativamente. Si nos fijamos en la última vez que el price to rent ratio era tan elevado en la crisis, pues vemos cómo las vacancies eran muy elevadas por aquel entonces, lo cual no tiene nada que ver con la situación actual. Si nos fijamos además en una tendencia que es muy interesante, es en el precio de las casas, que si bien sí ha caído a niveles bastante importantes, pasando de 500.000 a unos 420.000, 410.000 más o menos, vemos que realmente las casas que están usadas pues se han mantenido perfectamente. ¿Por qué? Y es básicamente por el coste de la deuda, en que las personas que tengan una casa con una hipoteca capada al 5%, ¿para qué van a querer vendértela a un precio de descuento cuando si una nueva casa te vas a tener que comprar una hipoteca que va a estar entre el 7 y el 8%? Con lo cual vemos que las casas existentes están aguantando muy bien el valor, incluso en 2023 lo han estado aumentando significativamente, mientras que sí, en las new houses, pues ahí sí, debido al coste de la deuda, pues podemos ver que el Affordability Index pues es el más bajo en muchísimos años. Pero claro, eso es básicamente por el aumento del coste de la deuda. Y si nos fijamos en la tendencia que estamos viendo actualmente, vemos que las ventas existentes se reducen al mismo tiempo que el Affordability Index. Es decir, eso lo que nos indica es que no hay burbuja tal y como vimos a partir del año 2000, en que como vemos, mientras que cada vez era menos viable tener casas existentes, pues era cuando se aumentaban bastante más las ventas, con lo cual es una situación muy distinta en que el problema está en las nuevas casas, en las que ya se tienen, pues estas no se quieren vender, simplemente porque son una buena inversión a los niveles que se están teniendo actualmente. Y claro, si nos fijamos en cómo tienen la estructura de la deuda los homeowners en Estados Unidos, pues vemos que el 91,8% de los propietarios tienen hipotecas con tipos menores del 6%. ¿Para qué van a querer este tipo de personas vender su casa cuando las nuevas hipotecas te cuestan muchísimo más? Pero es que es más, el 82,4% la tiene al menos del 5% y el 62% a menos del 4%. Y después hay unos de putas que son los privilegiados, los mejores inversores, mejores que Buffett, que representan el 23,5%, que tienen hipotecas a tipos menores del 3%. Buah, eso sí que son unos jefes, ¿eh? Sí, son unos cracks. Eso hay que montárselo bien, ¿eh? Eso es pillar el buen ciclo, básicamente. Sí, 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 sí. Así es. Y si nos fijamos, decir, bueno, vale, ¿por qué tener las mismas casas? Pues es una buena inversión. Pues si nos fijamos, los inventarios no están en una situación de burbuja, para nada. Si miramos los inventarios en cuanto a tamaño, vemos que están en mínimos históricos. Jamás habían estado tan bajas. Y lo podemos ver tanto en los existing inventories como en las nuevas single family que se están construyendo. Sí, hay un gráfico muy interesante de Freddie Mac en que pone cómo se van reduciendo cada vez más los square feet por casa y cómo se va siendo más escaso y más escaso el inmueble al final. Si lo miramos en tipos de el inventario en meses en las que se tarda en vender una casa, pues vemos como las nuevas casas, por supuesto, sí, se tardan bastante más, están más o menos a unos casi 8 meses,
Lo cual, dicho esto, no es ni muy bajo ni muy alto si comparamos al nivel histórico grande. En el gráfico que vemos aquí en pantalla solamente nos lo lleva desde 2004. Pero lo normal es eso, que se muevan entre los 5 y los 8 meses de inventario. Con lo cual, bueno, no estamos en la parte mejor de todas, pero tampoco estamos en la parte peor, y menos teniendo en cuenta que hemos tenido la subida de tipos más rápida de la historia. Pero si nos fijamos en la supply de inventarios de las casas existentes, vemos que es de tan solo 3 meses, lo cual es bajísimo, jamás había estado tan bajo. Es decir, como no hay oferta, cada vez que se vende una casa en que tenga unas condiciones de hipoteca más o menos decente, es vendida muy, muy, muy rápidamente, lo cual eso es fantástico y nos indica que la oferta es muy escasa. Pero al contrario, que además en la última crisis, y eso es una diapositiva que os he puesto varias veces en el programa, vemos que la población entre 35 y 44 años, que suelen ser los que más compran casas, vemos como va a haber un boom desde 2023 hasta 2033, con lo cual vamos a tener 10 años en los que van a crecer. Aquí, según la población, según la presentación, que es de Green Brick Partners, por cierto, dice: population segment growth is expected to be over 3 million durante los próximos 10 años. Eso es mucho, es muchísimo. Y si nos fijamos, la situación es muy diferente a la que vimos en el inicio de la última burbuja. Que a partir del nuevo milenio, pues la población en ese periodo de comprar nuevas casas, pues no paraba de crecer hasta que llegó en 2016, que a partir de ahí fue cuando se empezó a estabilizar y a volver a crecer de nuevo, con lo cual el ciclo de demanda te va a venir sí o sí, con lo cual tenemos la oferta limitada y la demanda a largo plazo que va a estar ahí. ¿Eso qué significa? Pues ya lo sabéis todos. Y por supuesto, mientras los tipos de interés sean tan elevados, pues el real estate va a ser muy, muy volátil. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero también, debido a esta tendencia que hemos comentado ahora mismo, pues Estados Unidos está en un déficit de casas estructural. En 2018, Freddie Mac estimaba que se necesitaban 2,5 millones de hogares, y en 2020 la cifra subió a 3,8 millones. La cifra la han dejado de actualizar, pero por supuesto ahora se reduciría bastante con el Affordable Index, que es en el gráfico de la izquierda, la línea azul, pues vemos cómo están mínimos al mismo tiempo que las hipotecas pues están tocando máximos, con lo cual toda esta bajada en el affordable housing pues es provocada simplemente por el coste de la deuda. Y además, si nos fijamos, que es lo que comentaba inicialmente, que si bien los tipos de interés pues en los 80 eran significativamente mucho más altos, si lo ajustamos por la affordability, que no sé cómo se traduce tampoco en castellano, lo que te puedes permitir, por así Sí, decir. más o No, ¿se menos entiende? tu presupuesto. Sí, a ver, para decirlo así, lo sé en inglés, pero no en español, pero sí, para que nos entendamos. Pero si nos fijamos, vemos cómo en el nivel de riqueza en general, pues que los tipos de interés están relativamente altos en comparación al pasado, que vimos los tipos de interés a ese tipo de niveles. Es decir, Martín, dime. asequibilidad. Sí, justo, esa es la palabra. Pues ese es un gráfico que te puedo decir, dudo mucho que los tipos de interés se vayan a los mismos sitios que los 80, básicamente porque revientas el sistema. Así que es bastante improbable. Aparte que los bancos centrales, al estar tan apalancados, los gobiernos necesitan la inflación, con lo cual es improbable que veamos una situación parecida, entre comillas, y que los tipos de interés se disparen tanto, en mi opinión, que eso tampoco lo sé mucho, pero bueno, ahí no me mojo. Y si nos fijamos, ¿qué es lo que ha estado pasando? Vemos que debido a la crisis ha dejado de construirse y se construyó muy poco. Y tenemos una década en que desde 2010 hasta, bueno, más de una década, vimos como realmente la construcción de nuevos hogares ha sido tremendamente escasa, con lo cual tenemos los inventarios en mínimos, los starts son menores, cada vez hay más regulación. Excluyendo
algunas situaciones, como puede ser California, no hay burbuja en ningún tipo. Es decir, yo lo veo todo como para que si la economía no se desploma, que podría ser, pero que el real estate lo va a hacer bastante, bastante bien. Puede crecer más o menos, o puede decrecer relativamente poco, pero se va a mantener bastante estable en un escenario malo y yo creo que va a subir de manera paulatina, si bien no a niveles y a tasas espectaculares, pero sí que va a ser un crecimiento constante y sostenible. Y aquí tenemos otra diapositiva en la que se puede comparar cómo las ventas han sido prácticamente de los existing home sales, es decir, de las casas ya construidas, y que las nuevas casas pues se han construido muy pocas, con lo cual se están vendiendo muy pocas y es una divergencia en la que debería cerrarse el gap más tarde o temprano en base a construir más. Además, también debemos tener presente que las casas en Estados Unidos suelen estar hechas de madera, que no son tan duraderas, son más activos perecederos, que hay que reformar o reconstruir cada X tiempo. Tienen una vida útil, con lo cual eso es otro factor añadido en los por qué se debe ir construyendo más y más y más. Y hablando de Howard Hughes, por cierto, Albert, ¿hay alguna pregunta sobre la parte del mercado del real estate? No, pero yo sí que creo que algo va a pinchar al final. Puede Lo que, perfectamente, ¿eh? lo que Y el precio puede caer, que conste en sí, acta. Yo lo que pero estoy diciendo es que es eso, si cae, no creo que sea un 2000, no va a ser un 2008 y yo creo no, que va a subir. no, porque lo que comentas, al final la oferta está restringida. No, entonces, habiendo demanda y no habiendo una burbuja en la parte de la oferta, pues Ni en la lo parte que, de la demanda. Antes la claro, demanda era especulativa. Había dinero gratis, que ahora también lo ha habido, por supuesto, pero una misma persona que trabajaba en el McDonald's pues podía tener 2, 3 casas. Ahora este no es el sentido, la demanda es porque realmente se necesita, exceptuando algunos casos como no me habléis sí, de sí, sí. Canadá, ni de Nueva Zelanda, ni esos sitios, pero yo hablo simplemente de Estados Unidos. Sí, pero al fin y al cabo es eso, que aunque haya una recesión, el precio no va a caer como en 2008, porque aparte de que el componente estructural es diferente, como no hay un exceso de oferta y la demanda, como has comentado bien, pues va a seguir creciendo, el precio no va a tender a sufrir tanto. Sí que va a haber correcciones, siempre las hay, si hay una recesión, pero no creo que sean demasiado significativas en este tipo de mercados. Justo. Y bueno, hablando sobre la parte de Howard Hughes, sobre los resultados que han estado teniendo en este segundo trimestre y lo que nos mostraron en el Investors Day, ahí voy a intentar acelerar un poquillo, sobre todo en estas presentaciones, porque básicamente es decir lo que pone, y es que realmente el precio por acre pues ha continuado creciendo, lo cual es muy positivo porque, como sabréis, la parte del land, el terreno, es la parte más volátil de todo de todo el real estate, con lo cual que mantenga creciendo incluso cuando las ventas de nuevas casas pues están cayendo, realmente es algo muy positivo. Además, si nos fijamos, vemos cómo respecto al primer trimestre pues se están comportando bastante mejor, ya empieza a crecer y es una tendencia en las nuevas casas que se están vendiendo pues empiezan a crecer después de la mala racha en 2022 y eso lo que termina impactando es que una vez se construyen más, se venden más casas, pues las constructoras van a querer comprar más inventario para poder continuar ganando dinero, con lo cual la venta de casas termina impulsando el valor del terreno en el que se venden y en la rapidez en la que se venden, lo cual también es importante para luego aplicar los descuentos, que el net present value pues sea lo más elevado posible. Si nos fijamos también, a pesar de ser la parte volátil y de la complicada situación, entre comillas, de las nuevas casas que ya hemos visto que empiezan a rampear, pues vemos que han aumentado el guidance sobre el EBIT, el EBIT no, ahí no se cuentan los intereses, pues del segmento de los terrenos de las Master Plan Communities, vemos que aumentan el guidance y que más o menos va a mantenerse a niveles muy parecidos a los de 2022, lo cual es muy positivo y que terminan siendo bastante más elevadas que lo que vimos en 2018 o en 2019. Es decir,
siguen viendo que vender terrenos a estos precios pues les sigue saliendo las IRRs deseadas, lo cual termina siendo muy positivo. A nivel operativo vemos como los activos que tienen se han comportado extremadamente bien. Si vemos en la primera mitad de 2023 están creciendo comparado con el año anterior. Sobre todo que, por ejemplo, en las oficinas te crezcan es una muy buena señal. También es cierto que las vacancies pues también están en una situación bastante complicada, pero en todas las master plan communities que tienen vemos como la vacancy es bastante mejor que en toda la zona de alrededor, con lo cual te da una idea del valor del terreno real que tiene Howard Hughes enfrente de todas las demás constructoras. Si nos fijamos además en el crecimiento, es absolutamente espectacular, ha estado creciendo a un 15% anualizado si lo comparamos hasta la estabilización. Si no sería algo menor, creo que sería más o menos del 10 por ahí, pero realmente también está espectacular, o sea, parece básicamente una tecnológica y nadie diría que es una empresa de real estate. Y simplemente haciendo un ajuste así barato y para darnos una idea clara sobre lo barata que creo que está Howard Hughes, pero que no es representativa porque no estamos contando la deuda ni el valor del NAV, pero aplicando una cap rate del 6,5%, que no está nada mal al NOI, pues equivaldría a todo el market cap, más o menos. Creo que serían de unos 3.700 millones de dólares, con lo cual estaría bastante bien. Vemos como además, pese a la inflación, esperan que para este año los costes se mantengan, que además lo han estado reduciendo constantemente debido a la escalabilidad del negocio. Es una dinámica que sueles ver en otras empresas de Master Plan Communities, como puede ser Sanzhou, en que cuanto más generas, pues al final más terminas generando. Y vemos como los costes han pasado de ser del 1,43% de los activos hasta actualmente el 0,8%, lo cual termina dándonos una buena imagen sobre lo bien que lo están haciendo. Y algo que me parece muy interesante es que aquí te lo ponen, que más o menos 44 millones reducidos en la parte de General and Administrative podría significar prácticamente 100 millones teniendo en cuenta la financiación de las que poder desarrollar nuevos activos que terminarían aumentando el valor del net asset value. Con lo cual, noticias muy positivas. Algo que también es espectacular es que se ha visto posteriori porque en el momento no gustó demasiado por la reestructuración de deuda que tuvieron, pero vemos como la estructura de deuda tal y como la tienen actualmente sería lo que Jamie Dimon detallaría como un Fortress Balance Sheet. No tienen ningún tipo de deuda significativa que les vence en los próximos años. La grandísima mayoría la tienen a partir de 2028. El coste ponderado medio sería del 5% prácticamente y el 98% o sería tipo fijo o estaría capada a la subida mediante swaps, con lo cual realmente es espectacular, disponen de mucha liquidez, además es un modelo que se autofinancia, con lo cual realmente es muy estable todo lo que pueden tener. Que por supuesto el coste de la deuda pues te va a ir aumentando por si se quedan nuevos tipos de activos que por supuesto van a tener una hipoteca bastante peor, pero aún así termina siendo una estructura de deuda que les puede dejar muy tranquilos en comparación a muchas otras empresas de real estate que les ha pillado el toro por los cuernos. En su valoración la reducen un poquillo, pasan de valorarla a una de 170 millones a 130 millones. Básicamente es porque han aplicado unas mayor cap rates en sus activos, lo cual tiene sentido por transacciones similares. Las cap rates a los que están valorando y los descuentos a los que están valorando me parecen relativamente razonables y los años en los que están contabilizando que se van a estabilizar pues también me parecen bastante decentes, que ni son muy optimistas ni son muy pesimistas. Y más o menos al NAV al que ellos estarían valorando, que sería de 130 por acción, pues representaría que Howard Hughes estaría cotizando un descuento del 41%, que antes que lo preguntéis, para mí es muchísimo. Si nos fijamos en las assumptions que tienen en la parte del terreno residencial, pues ahí sí que puede haber un poquillo más de divergencia porque es una parte relativamente volátil,
Pero claro, es que están contabilizando que están creciendo a niveles que son más bajos de los que han estado creciendo ya. Y teóricamente aquí, cuanto más avanzas en el proyecto, más valor tiene el terreno, con lo cual la subida que puedes aplicar suele ser mayor, con lo cual no está nada mal los crecimientos en los que yo creo que están valorándolos. No te las compro tanto precisamente por eso, porque es la parte más volátil y vale, sí, a lo mejor en todo el plazo de tiempo, que pueden ser décadas, pues sí, te va a crecer más o menos de media esto. Pero debido a la situación actual, yo creo que sería más razonable aplicar unos crecimientos bastante más conservadores. Y en cuanto a los descuentos, a excepción de Teravalis y Florero, que sería el antiguo Douglas Ranch, que los descuentos me parecen óptimos. Yo he aplicado descuentos también parecidos del 25% en ambos casos, si no recuerdo mal, ahora lo vamos a ver. Pero en la parte menos, por ejemplo, en The Woodlands, que sí que sería, y en Summerlin, que sí que es una parte, como quedan muy pocas acres y están en unas zonas muy buenas, sabes que se van a vender sí o sí. Pero en The Woodlands Hills y en Bridgeland, tal vez sí que aplicaría unas cap rates unos descuentos bastante superiores. Que realmente así es como yo lo he contabilizado. Y los márgenes esperados pues también tienen muchísimo sentido y que si bien pueden parecer mucho más elevados es debido al círculo virtuoso que tiene ya Howard Hughes y que no es el first time, que ahí es donde tienes menores márgenes y por eso es una empresa muy buena. En las partes que tienen en Hawái también, los márgenes y todas las ventas por square foots, etcétera, me parecen que son bastante razonables. Lo mismo con los descuentos, con lo cual, en general, toda la valoración en la que ellos llegan a los 130 por acción del NAP, realmente me parece que tiene muchísimo sentido. Y para que veáis más o menos lo que podría ser un bear case, que es tal y como yo lo estoy mirando de valorar, vemos cómo las cosas son bastante más exageradas. Si nos fijamos, es cierto que las cap rates en las oficinas pues son un poquillo más optimistas que las de Howard Hughes también debido a las vacancies, que son bastante mejores, con lo cual no me parece justo compararlas con transacciones en las que las vacancy rates van a ser bastante peores simplemente por estar en la zona circundante. Si uno mira debido a la parte de la occupancy que tienen y la cap rate aplicada en transacciones similares, pues más o menos estos son los números a los que yo he llegado y con eso llegaríamos al valor que podéis ver en la derecha. Es cierto que yo aquí no le he aplicado ningún descuento, simplemente en el in-place NOI, que es tal y como se valora actualmente, pues sería el caso Bear y después en la parte estabilizada sería el caso el base case. Más o menos llegaríamos a un precio relativamente similar. Después en la parte retail, más de lo mismo, aplicando unas cap rates que ahí sí que son bastante, yo creo, elevadas, sobre todo por el nivel de occupancies y la demanda comercial que tienen todo este tipo de activos. Además, muchos de ellos son triple N, con lo cual realmente son activos muy buenos, con márgenes no muy elevados, con lo cual deberían merecer, yo creo, unas cap rates bastante mejores que otro tipo de activos. La valoración del multifamily, ya para ir un poquito más rápido, más o menos ya aquí tenéis en pantalla las estimaciones a las que llego, podéis ver cómo también las occupancy son consistentemente muy elevadas. La valoración de otro tipo de activos que tienen, pues ahí sí que aplico cap rates bastante más elevadas, ahí tienen hoteles y cosas así, que por supuesto son peores activos, y vemos cómo en conjunto pues llega a los para valorar la parte de operativa del negocio, pues más o menos unos 3.700 millones o unos 4.800 millones de valor. Después, en los activos que no están estabilizados, están en desarrollo, pues aquí tenéis la valoración misma a la que llego. Y después, valorando el terreno, pues vemos como mis assumptions son bastante más conservadoras, aplicando descuentos que van desde el 12 al 20%. Más o menos la media suele ser el 14-15%. Aplicando crecimientos bastante menores que los que está aplicando Howard Hughes. Además, por ejemplo, en las zonas que son más buenas, como por ejemplo en Summerlin, estoy contando que el crecimiento es relativamente bastante menor del que debería ser, pero para simplificar pongo todo el 3,5, pum, y ya está. Y lo único que cambio, dependiendo de la calidad, es el descuento. Pero aún así, en The Woodlands, que ya está prácticamente todo vendido, las ventas por acre que se están haciendo un pastizal, pero a un pastizal. Pues aplicar
un descuento del 12 también me parece bastante conservador y bueno, sería para estar lo más seguro. Y eso sería en la parte residencial. Y para que nos fijamos hasta qué nivel estamos siendo conservadores, Howard Hughes pues compró Douglas Ranch por prácticamente unos 600 millones y nosotros lo estaríamos valorando por menos de 300, con lo cual, de hecho, unos menos de 200, con lo cual realmente estaríamos suponiendo un impairment relativamente bastante importante y si lo estamos haciendo en Douglas Ranch, pues ya podéis también imaginaros. Bueno, Douglas Ranch, aviso, es el actual Teravalis que tiene la parte de Trillium que está incluida dentro de su activo. En la parte comercial, pues más de lo mismo, el crecimiento sí que es un poquito menor y la parte del descuento aplicado es superior, simplemente porque hay gente habitando. Está claro que en los terrenos de Howard Hughes va a querer estar, pero la parte comercial sí que es un poquito más cíclica, con lo cual vamos a ver cómo se va a comportar. Pero aún así, son assumptions muy conservadoras. La parte de Seaport, pues podemos hacerlo de dos formas, aplicando un yield on cost de solamente el 5,5%, lo cual es muy bajo, teniendo en cuenta que el yield on cost que suelen tener Howard Hughes pues es del 9 o más, con lo cual estaríamos siendo bastante conservadores, o lo podríamos valorar también a base al coste. Dependiendo de cada uno y después aplicando una cap rate y un descuento, pues llegaríamos a las siguientes valoraciones que serían bastante menores que el coste. En los activos que tienen en Hawái, pues más de lo mismo, no voy a comentarlos todos en detalle, pero para que veáis, creo que estáis siendo bastante conservador aplicando márgenes que tienen bastante sentido, con descuentos del 16%, que son condominios en una zona muy buena también, con lo cual muy raro que no se venda, que se deba aplicar ese tipo de descuentos. Pero bueno, como los chinos no están comprando tanto, ha habido el incendio en Maui y no sé cómo se va a mover la cosa, pese a ser lujo, digo, pues mira, lo pongo al 16% y ya está. En la parte que tienen construyendo, pues aplicamos más o menos las cifras que yo creo que van a ser más justas, márgenes brutos del 35%, etcétera. También le aplicamos ahí un descuento del 16% y llegamos a la siguiente valoración. Y si contamos todo el future development, que podéis ver las assumptions en la que estamos usando, en la que solamente se crece al 2,5%, la tax rate es del 25% y las cap rates son bastante elevadas del 6,7%, además del descuento del 20%, pues podemos ver que realmente creo que estamos siendo bastante conservadores. Aparte de asumir, por supuesto, unas menores price per square foot de lo que ellos estiman tener, que dicen que van entre 50 y 100, pues ponemos ahí 75 en la mitad y ya está. Y yo creo que van a poder más tirar por la parte de los 100 que por la parte de los 75. Pero bueno, vamos a ir viendo. Si contamos ahora al NAV, le descontamos toda la deuda y le sumamos otros activos que tienen por allá, como podría ser el West de Alexandria, que era es un centro comercial, pues vemos que el NAV per share en la parte más bear, que es con assumptions muy conservadoras, pues sería de $86 por acción, y en la parte base, que aún así sería con assumptions bastante conservadoras, como habéis podido ver, sería de 112 por acción, lo cual representaría un descuento de prácticamente entre el 13 y el 33% del NAV. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos que si no debería estar cotizando, si no cerca del NAV, a un premio. O sea, me parece que realmente Howard Hughes ahora es una empresa muy distinta a la que era anteriormente. Lo han estado haciendo todo bien. Por fin están logrando Seaport, que ha sido un muerto que han estado teniendo en el armario durante mucho tiempo, que les ha hecho que se sobreendeuden y que muchos accionistas no entendieran el por qué. Ahora parece que ya empieza a generar tracción y a crecer. Vemos que además los activos operativos, tal y como hemos visto, como podría ser las oficinas, pues a pesar de que, por supuesto, las vacancies han aumentado bastante, suelen tener un performance relativamente bueno en una situación como en la actual. No venden más terreno del que deben y los precios suelen ser bastante buenos y cumpliendo el guidance, incluso superando, tal y como hemos visto. Han estado mejorando muchísimo el Investor Relations. Antes era un horror intentar analizar Howard Hughes, ahora te lo están dando todo muy masticadito, con muchísima información. Vemos que
dispositions que han estado teniendo, pues si hacemos nuestros cálculos, tienen unos MOICs más o menos del 1,8 veces, lo cual no está ni mal ni espectacular. Y las IRRs que han obtenido pues están entre el 8 y el 13%, lo cual de nuevo no está espectacular, pero para vender en ese tipo de situación en la que los starts pues se están desplomando y además son activos comerciales que consten en acta, no son residenciales, pues no están nada mal. Además, desde que anunciaron el cambio estratégico, pues han deshecho ya de 600 millones más o menos en activos non-core y lo han dedicado todo a recompras y al desarrollo. Han estado haciendo un buen capital allocation, en mi opinión, dándole prioridad a las recompras antes que reducir deuda, porque ¿para qué vas a querer reducirte deuda cuando tienes un coste de interés tan bajo? Y vale, sí, que por supuesto, cada dólar que te estás quitando en la deuda es un dólar más en la que aumenta el NAV, pero cuando ya estás cotizando un descuento sobre el NAV, pues te sale muy a cuenta estar recomprando de manera agresiva, tal y como lo han estado haciendo, con programas de 250 millones, que es una parte relativamente importante de la capitalización bursátil. Además, también han estado mejorando su estructura, han pasado de ser una corporación a un holding, lo cual les permite generar muchísima más flexibilidad y tener un seguro, por así decirlo, contra lo que pueda llegar a salir mal. Por ejemplo, separar la parte de desarrollo, de development, que es bastante más riesgosa, depende de cómo se vea, sobre todo en Douglas Ranch, pues que no termine impactando a todo el holding en general, con lo cual realmente creo que lo han estado haciendo todo muy bien, en mi opinión. Estoy muy contento. Y una vez Howard Hughes llegase a cotizar por encima del NAV, pues yo creo que podría seguir cotizando a doble dígito o al menos a single digit, pero alto, en torno del 8 o 9%. Y eso cotizando al NAV, lo cual realmente te da una opinión de por qué yo creo que no debería estar cotizando este descuento ni de broma. Y si lo miramos en base a los múltiplos, que no soy nada fan de hacerlo de este modo, porque el valor del terreno pues puede variar muchísimo y te aumenta mucho el EBITDA de un año a otro, pero por supuesto no es algo recurrente ni sostenido. Pero si nos fijamos, vemos que la media de otras empresas parecidas pues sería de estar cotizando un EBITDA de 22 veces, mientras que Howard Hughes estaría cotizando 15 veces, lo cual supone un descuento del 30%, lo que está bastante bien. Y me gustaría compararlo también con Sancho, porque es otra empresa muy parecida. Además, ambos vienen de dos genios, una de Berkovich, la otra de Ackman, con lo cual me gustan muchísimo ambos accionistas llevan muchísimo tiempo en sus respectivas empresas y son bastante parecidas. Lo que pasa es que me gustaría bastante poder ir algún día a Florida y ver los terrenos de San Joe, porque a pesar de que sobre el papel tiene muchísimo potencial, pues bueno, para que os hagáis una idea, solamente las ventas actuales provienen del 2% de las tierras, con lo cual tiene muchísimo margen para seguir creciendo. Pero lo que me gustaría es ver hasta qué punto todas las tierras pueden ser habitadas, porque hay mucho timberland, mucho lago, con lo cual estaría por ver. Y ahora ya sí, Albert, te cedo el micrófono y hablamos de IPCO. ¿Qué te parece? Sí, hace un apunte de Adriatic que has comentado antes, que no está en las diapositivas el aumento de la vida de la mina. Y sí que lo está. Está en la nueva presentación corporativa de Adriatic, que propone bien. que si mantiene el rate a 800.000 toneladas y tal, se extiende la vida a 20 años. Lo he comprobado ahora. De lujo. Ahora ya sí que no hay excusa, en mi opinión. Bueno, pues ahora llamaré a Australia y le diré, para mañana, mete volumen ahí, Soros, y súbeme la 8. Pero bueno, que era por curiosidad, que lo he mirado, que me sonaba haberlo visto y digo, hostia, no sé si de esto. Pero bueno, hostia, vaya masterclass que has pegado sobre Howard Hughes. ¿Se ha hecho larga o no? Espero que no. No, es bastante He intentado ir rápido, ¿eh? Ya sabes que me enrollo como una persiana y he intentado acelerar la velocidad. Bueno, ya llevamos así una horita de programa. Ahora lo que queda me parece que es todo mío. Yo voy bastante rápido porque es bastante sencillo de comentar todo. IPCO, si recordáis, emitió 300 millones de dólares en deuda a un cupón del 3,25%.
ahora se ha reunido con los inversores de este aumento de esta emisión de deuda. Hizo una presentación en la que comentó pues perspectivas para 2024 y tal. Y hay cosas interesantes. Va a emitir otros 200 millones de deuda, que si no recuerdo mal saldrán al 9,25%, ya que los tipos de interés pues han subido y no pueden emitirlos a los de antes. De todas formas, el coste real de esta deuda no es el 9%. De hecho, tienen la cuenta de efectivo que les está generando un 5,5% de rentabilidad. Por lo tanto, el coste real de la deuda va a ser un 3%. Entonces, esto lo hacen para tener flexibilidad, y es que el año que viene ese va a ser el año con más CAPEX de todos, en el de BlackRock. Si este año ya nos lo hemos pasado un poquito mal con BlackRock, el año que viene va a ser el año clave en el que más CAPEX se va a destinar y va a ser un año crucial para IPCO. Entonces, pues van a sacar estos 200 millones de deuda que se suma a, pues ahora no me acuerdo cuánto tenían, 200, 300 millones de caja, que tienen flexibilidad. O sea, yo no creo que tengan ningún problema para financiar BlackRock, ni mucho menos, aunque el petróleo se vaya a $70, lo que van a quemar caja neta, obviamente. Pero bueno, esto les da cierta flexibilidad para ir jugando, y también han dicho que van a renovar las recompras de acciones. Supongo que otro 7% del float intentarán sacar del mercado el año que viene a medida que van construyendo BlackRock. Entonces lo están haciendo un poquito todo a la vez. Lo que sí es cierto que el año que viene, va a ser año de max CAPEX, y yo creo que va a ser un año que el petróleo en cierto momento, con los tipos tal y como están, sí que puede corregir la economía y corregir el precio del petróleo, aunque... Que eso sería un problema grave, ¿eh? Es decir, que conste en acta, que por ejemplo, IPCO es una muy buena empresa, pero claro, es a partir de 2026, al ver si no recuerdo mal, cuando va a entrar ya BlackRock en Sí, producción. pero lo Pero claro, importante si es el llega año una que viene. crisis, pero si llega una crisis por el medio y te tumba el precio del petróleo, IPCO va a sufrir. Sí, lo que no creo que el precio del petróleo, al final, la demanda de petróleo cuando hay una crisis no se resiente de una forma demasiado grande, y al año siguiente vuelve a subir la demanda, y continúa creciendo. Esto es bastante inevitable. Además, los Sí, soles y los pero el rusos... precio no. O sea, tú mira lo que hizo el precio en 2009, cuando tocó pico del oil, se fue a tomar Sí, por ya, culo. pero ahí el precio del petróleo se fue a 180. O sea, Sí, no creo que también. no es equivalente a donde estamos ahora mismo. Además de que no tardó demasiado en recuperar niveles, o sea, tardó un año. Cayó de 180. Mira, desde que bajó a los 100, que dices, bueno, pues 100 en noviembre de 2008, no sé, sí, por ahí, septiembre, noviembre de 2008, bajó de 100. Pues recuperó los 80, pues para finales de año. O sea, tampoco, sí que Y son buenos cayó. niveles ya eso, ¿no? O sea, con eso ya 80 es un buen estamos nivel. satisfechos. Pero claro, Cayó y a las presentaciones $40, que estás pero poniendo eran con el oil a 70, ¿no? Si no recuerdo mal. La de Vitex y Nipco creo que era más o menos parecido. sí, en Ipcon nos hace falta más dinero para poder financiar esto. Pero bueno, ahora vamos a hablar qué plan tienen para esto. Y es que IPCO está buscando hacer un hedge del 75% de su producción. Entonces, esto yo creo que ya lo estarán buscando de hacer, o si no lo han hecho ya y lo tienen que anunciar, lo irán buscando. Y no sé, que lo comentaban también por Discord y por estos canales, de que a ver si lo pueden hacer a 80, $85 el Brent. El Brent ahora está en 95. Yo creo que durante este trimestre van a buscar hacer un hedge en 2024 del 75% de su producción, como han dicho, y si lo consiguen hacer a 80, $85, si es cierto que no, nos quita upside en el caso que el petróleo siga subiendo, pero yo creo que a mí me parece la jugada correcta, porque yo Yo creo te lo que compro, ¿eh? en cierto punto esto va a corregir de forma temporal, pero bueno, por lo que veo yo cómo van los tipos de interés y todo esto. Pero bueno, me parecería una jugada muy buena y bastante Sí, conservadora, sí, sí. hedgear a $80, $85, tener
ahí asegurar el CAPEX de BlackRock para 2024, que no vamos a quemar mucha caja, si viene una crisis es igual, no vamos a seguir pudiendo financiar el proyecto. Así que me parece una gran jugada por parte de IPCO, que si lo consiguen hacer por encima de $80, pues me parece genial. ¿Cuál es mi jugada con las acciones de IPCO? Sí es cierto que, tal y como yo me planteo el escenario económico, es que a partir del año que viene, si el petróleo sigue subiendo, se va a 120, 130, porque estamos en unos déficits enormes hasta finales de año, y podría irse el petróleo por encima de 100, y si los saudíes y los rusos no corrigen, que yo creo que por credibilidad y tal, pues también quizás hasta finales de año no revierten los recortes, petróleo puede ser 120, 130, si la economía sigue funcionando. Pero esto, a esos precios, matas la economía. Si tienes tipos a máximos de una década y el petróleo a esos niveles, dime cómo funciona la economía. Si es que no puede. O sea, tienes todos los vientos de cara. Ahora está aguantando, yo creo, porque el gobierno está en unos déficits fiscales enormes y está metido mucha pasta, pero no puedes tener las dos cosas a la vez. Tipos altos, déficits enormes, el petróleo volando, no es posible. Entonces creo que ahora la economía era un peo, y esto va a corregir. Por lo tanto, mi jugada con IPCO es que si consiguen hacer el hedge y lo anuncian de cara a final de año, no voy a tocar mi posición, porque si es cierto que, bueno, pues si caen es igual, están hedgeados, van a aguantar la caída y van a seguir con el proyecto. Sí que es cierto que van a cortar las recompras, pero no me preocupa demasiado. En caso de que no consigan hacer el hedge, seguramente de cara a final de año iría reduciendo posición en IPCO. Como voy a ir reduciendo posición en otras petroleras. Pero bueno, me parece una jugada bastante inteligente esta. Después, actualización de Valeura, que de hecho Valeura por fin sigue, va un poquito rezagada a otras petroleras, pero ahora está... Pero va volando, va volando. Sí, La última vez que lo vi, coño, que ya está recuperando. tiene que estar imprimiendo una de pasta ahora impresionante. Además, comunicaron ayer que se perforaron con éxito 2 pozos de evaluación en el campo de Guasana, pues que y apuntando a unas porciones de la, ¿cómo se dice en español? De la licencia, de la tenure, pues Dilo más en inglés, profundas. ya está. Sí, más profundas del yacimiento. Y los resultados han sido bastante positivos, pues se ha confirmado que hay más petróleo del que se pensaba que había, y bueno, y esto va a alargar realmente la vida del proyecto. De hecho, ya comentan que basándose en los resultados que ha obtenido, pues la compañía va a hacer una revisión de cómo se va a desarrollar este proyecto para expandir la infraestructura de producción, y que podría aumentar la producción y extender la vida pues más allá de 2030. Entonces esto ya lo ha comentado mucho la empresa, de que este tipo de pozos va así, que se va descubriendo poco a poco y se va extendiendo la vida de los proyectos. Y esta es una de las mayores críticas que hay a Valeura, y la están solucionando. Ahora mismo pues también dicen que tienen unos 20 ubicaciones adicionales para hacer pozos en esta zona de Guasana. O sea que muy buenas noticias de Valeura, sinceramente. Después, ya en cosas menores, Lion One está haciendo la comprobación de los grados de la mina para empezar a producir en el Q4 de este año, y bueno, van detectando oro, todo bien, todo correcto. Después Osino, en una de las licencias que tiene, que la está explorando otra empresa de Australia, pues ha detectado, bueno, ya sabía, ya hay litio, pero ha hecho perforaciones y ha encontrado más litio, va avanzando el proyecto y poco más. Esto es una opcionalidad que tiene Osino con este proyecto de litio en Namibia. Y poco más que decir, no mucho más a destacar. Esta semana, este mes, os traeré un análisis de una petrolera, que es Vitex, análisis de inversión. Y bueno, y estamos cociendo cositas, Martín. Pero y con esto termino ya la actualización de la cartera. A ver, a mí me gustaría comentar un par de cosas, tal vez, porque como habréis visto, pues hay bastantes empresas en las que no hemos actualizado resultados y deberíamos hacerlo, más que nada porque no he querido hacer un programa demasiado largo, y creo que con Howard Hughes, que ya he intentado pisar el acelerador,
para que más de uno no se duerma. Y ha sido más que suficiente, yo creo, para este tipo de programas. Y ya vamos a sacar tal vez una segunda parte, al ver si parece, si a los oyentes les parece bien, pues comentando los resultados de otras empresas, hablando un poco sobre Cineplex, sobre Georgia Capital y algunas empresillas más. Dicho esto, recordad, si creéis que nos hemos merecido vuestro like y vuestra suscripción, pues se agradece muchísimo, nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir creando contenido con ganas, porque realmente no se ve lo que hay detrás de las cámaras y realmente hay trabajo todas las semanas y a ver, hacemos esto, no tenemos que darle prioridad y preparar algo que sea presentable y que esté bien, revisarlo, o sea, conlleva su trabajo, así que si os gusta este tipo de contenidos, pues a vosotros no os cuesta nada dar un like y a nosotros nos ayuda muchísimo. Dicho esto, si queréis análisis como el que va a sacar Albert de Bytex, pues podéis considerar tener la suscripción premium en analisisdeinversión.com, que aquí, como sabéis, yo sigo trabajando con Brookfield, que eso va a ser un pedazo de análisis. Ya puedo decir que es más un libro que un análisis. Para que os hagáis una idea, llevo 350 páginas escritas y me sigue quedando, con lo cual va a quedar algo chulísimo, chulísimo en que yo creo que va a ser como desenmascarar un poco a Brookfield, porque siempre ha sido como una black box y ahí vamos activo por activo, con lo cual ahí yo creo que el conocimiento que van a poder tener los usuarios pues es muy, muy elevado en comparación a todo lo que hay en el mercado. Que también deciros, vale, este análisis realmente para mí no cuesta 200 y pico euros, que es lo que está costando la suscripción. O sea, llega a ser por mí y lo hago, vamos, carísimo, porque realmente la de horas que hay detrás creo que no os las podéis ni imaginar. Llevo ya muchos meses con Brookfield y nada, que si no estoy siendo tan activo en cuanto a publicación de contenido en análisis de inversión y aquí mismo, pues es precisamente porque Brookfield está acaparando todos mis focos y necesito terminarlo ya por mi propia salud mental. Así que nada, también recordaros que en portfolio de inversión pues podéis tener vuestro portfolio de seguimiento o vuestro portfolio tracker totalmente gratuito, además con las novedades que tenemos, que ya hemos comentado, que son que podéis importar vuestras carteras en formato CSV o en formato Excel, además de clonar portfolios, y también hemos corregido algunos bugs que teníamos por ahí, así que realmente las cosas pintan bastante bien, el cielo es brillante y yo creo que el futuro es esperanzador. Dicho esto, Albert, ¿nos despides como siempre? Sí, muchas gracias por vernos, esperemos que os haya gustado el programa, dejad un me gusta si es así, comentar qué os parece y nos vemos en el siguiente. Y recordad, buy the dip. Chao. Adiós.